Vivimos en una época donde las malas noticias parecen no terminar nunca. Guerras, violencia, corrupción, odio, basta con abrir las redes sociales durante unos minutos para sentir que el mundo se está cayendo a pedazos. Y, sin embargo, la humanidad siempre ha encontrado una forma de seguir adelante. No gracias a personas perfectas, sino gracias a símbolos. Figuras que nos recuerdan que, incluso cuando todo parece perdido, todavía existe una razón para levantarse una vez más. Algunos nacieron en las páginas de un cómic. Otros llegaron desde una galaxia muy lejana. Algunos existieron de verdad y dejaron una huella que atravesó generaciones. Pero todos comparten algo en común. Nos enseñaron que la esperanza no es esperar a que las cosas mejoren. Es tener el valor de mejorar las cosas, incluso cuando nadie más cree que sea posible. Porque la paz nunca ha sido quedarse de brazos cruzados. Es proteger al débil. Es levantar al que cayó. Es defender lo correcto aunque tengas todo en contra. Hoy no vamos a hablar de quién es el más fuerte, ni del personaje mejor escrito. Hoy vamos a hablar de aquellos que, dentro y fuera de la ficción, se convirtieron en auténticos símbolos de paz y esperanza. Personajes y personas que demostraron que un solo ejemplo puede inspirar a millones. Porque, al final, la esperanza no siempre lleva una capa. A veces lleva un escudo, una sonrisa, un micrófono, o simplemente, un corazón dispuesto a hacer lo correcto. Estos son algunos de los mayores símbolos de paz y esperanza que han inspirado al mundo. En eso siempre te has equivocado sobre Milex. Soy tan humano como cualquiera. Sé amar y también siento miedo. Despierto todas las mañanas y aunque no sepa lo que tengo que hacer, pongo un pie delante del otro y trato de tomar las mejores decisiones que puedo. Me equivoco muchas veces, pero de eso se trata ser un humano. Y esa es mi mayor fortaleza. El héroe que eligió ser humano, si existe un personaje que definió lo que significa ser un héroe, ese es Superman. Creado en 1938 por Henry Siegel y Joe Shuster, apareció en una época donde el mundo estaba lleno de incertidumbre. La Gran Depresión había dejado millones de vidas marcadas y una nueva guerra se acercaba lentamente. En medio de ese panorama nació un hombre capaz de hacer lo imposible. Alguien que podía volar, mover montañas y detener trenes con sus propias manos. Pero lo que convirtió a Superman en una leyenda nunca fueron sus poderes. Fue su decisión de usarlos para proteger a los demás. Kal-El nació en Krypton, un planeta condenado a desaparecer. Sus padres, al comprender que ya no había esperanza para su mundo, hicieron el sacrificio más grande que unos padres pueden hacer. Enviaron a su hijo al espacio para darle una oportunidad de vivir. Ese niño llegó a la Tierra y fue encontrado por Jonathan y Martha Kent, una pareja de granjeros que le enseñó algo que ningún superpoder podía darle: la bondad, la empatía. Y que la verdadera fuerza no consiste en derrotar enemigos, sino en ayudar a quienes no pueden defenderse. Con el paso de los años, Clark Kent entendió que podía convertirse en algo más que un hombre. Podía convertirse en un símbolo. Y así nació Superman. Ha salvado ciudades enteras, detenido desastres naturales, enfrentado a enemigos como Lex Luthor, Brainiac, Darkseid y Doomsday, e incluso ha llegado a sacrificar su propia vida por la humanidad. Pero ninguna de esas hazañas es la razón por la que millones lo admiran. Lo verdaderamente extraordinario es que, teniendo el poder para gobernar el mundo, eligió vivir como una persona común, trabajar como periodista, sonreír, ayudar al desconocido, escuchar antes de golpear. En muchas historias, el símbolo que lleva en el pecho no representa una simple S. En Krypton significa esperanza. Y eso resume perfectamente quién es. Superman no inspira porque sea invencible. Inspira porque nos recuerda que siempre tenemos una elección. Podemos usar nuestras capacidades para imponernos sobre los demás. O para levantarlos cuando más lo necesitan. Esa es la razón por la que, después de tantas décadas, sigue siendo el padre de los superhéroes. Porque antes de enseñarnos a creer en alguien capaz de volar, nos enseñó a creer que incluso la persona más poderosa del mundo puede elegir ser buena. Pero el precio de la libertad es amor. Siempre lo sé. Y estoy dispuesto a pagar el precio. Si debo pelear solo, que así sea. Pero apuesto a que habrá más. Cuando hacer lo correcto vale más que ganar. Si Superman nos enseñó que el poder debe servir para proteger. El Capitán América nos recordó que el verdadero héroe no necesita poder para hacer lo correcto.
Antes de convertirse en un supersoldado, Steve Rogers era un joven delgado, enfermizo y rechazado por casi todos. No tenía fuerza. No imponía respeto. Ni siquiera podía alistarse en el ejército por su condición física. Pero había algo que nadie podía quitarle. Su determinación. Mientras otros daban un paso atrás, él siempre daba uno al frente. No porque creyera que iba a ganar, sino porque sabía que alguien tenía que hacerlo. Fue esa actitud la que llamó la atención del Dr. Abraham Erskine, quien entendió una verdad muy simple. El mejor soldado no es el más fuerte. Es el que jamás olvida por qué está luchando. Tras recibir el suero del supersoldado, Steve obtuvo habilidades extraordinarias. Pero el suero nunca creó al Capitán América. Solo hizo más grande al hombre que ya existía. Desde entonces enfrentó al nazismo, combatió a Hydra, lideró a los Vengadores y desafió incluso a los gobiernos cuando creyó que habían traicionado sus propios principios. Porque Steve nunca defendió un país por encima de todo. Defendió los ideales que ese país prometía representar. La libertad, la justicia, la igualdad, y la responsabilidad de proteger a quien no puede hacerlo por sí mismo. Su escudo resume perfectamente quién es. No fue diseñado para atacar. Fue diseñado para proteger. Incluso cuando todo parecía perdido, Steve era el primero en levantarse. Como aquella vez en Avengers Endgame, cuando quedó completamente solo frente al ejército de Thanos. Sabía que no podía ganar. Lo sabía. Aún así, ajustó las correas de su escudo. Dio un paso al frente. Y decidió pelear. Esa escena no se volvió legendaria por la batalla que vino después. Se volvió legendaria porque nos recordó que el valor no consiste en tener la victoria asegurada. Consiste en luchar incluso cuando las probabilidades están completamente en tu contra. Y quizá esa sea la mayor enseñanza del Capitán América. La esperanza no siempre nace de la fuerza. A veces nace de una persona común, que se niega a abandonar sus principios. Porque, al final, cualquiera puede levantar un escudo. Pero muy pocos son capaces de cargar con todo lo que representa. Pase lo que pase, seguiré siendo el símbolo de la paz. All for One, estoy aquí. La sonrisa que mantuvo la paz a héroes que inspiran por sus victorias. Y hay héroes cuya sola presencia hace que el miedo desaparezca. Ese era All Might. En un mundo donde casi toda la población posee superpoderes, conocidos como quirks, la delincuencia y los grandes villanos podían aparecer en cualquier momento. Pero había una frase que devolvía la tranquilidad a cualquiera que la escuchara. Ya estoy aquí. No importaba lo grave que fuera la situación. Si All Might aparecía, la gente sabía que todo iba a estar bien. Sin embargo, muy pocos conocían la verdad. Detrás de aquella enorme sonrisa y de aquella figura imponente se escondía un hombre gravemente herido. Después de una batalla contra All for One, Toshinori Yagi sufrió lesiones tan graves que apenas podía mantener su forma heroica durante unas horas al día. Cada combate le costaba dolor. Cada transformación consumía el poco tiempo que le quedaba. Pero jamás permitió que el mundo lo notara. Porque entendía algo que muy pocos héroes comprenden. A veces, la esperanza también necesita una sonrisa. Durante años derrotó a criminales, evitó incontables tragedias y se convirtió en el héroe número uno. Pero su mayor hazaña no fue vencer a los villanos. Fue inspirar a toda una generación para creer que ellos también podían convertirse en héroes. Entre ellos estaba un niño sin poderes llamado Izuku Midoriya. Cuando todos le dijeron que su sueño era imposible, All Might fue el primero en decirle que sí podía lograrlo. Porque un verdadero símbolo de paz no crea seguidores, crea sucesores. Y cuando llegó el momento de enfrentar nuevamente a All for One, All Might luchó sabiendo que sería la última vez que podría hacerlo. Entregó hasta la última gota de su fuerza. No para demostrar que era el más poderoso, sino para que las personas vieran que aún había esperanza. Incluso cuando su poder desapareció frente a todo el mundo. Su legado apenas estaba comenzando. Porque los músculos se debilitan. Los poderes pueden desaparecer, pero la inspiración que dejas en los demás, esa puede durar para siempre. Tal vez por eso All Might nunca fue solamente el héroe número uno. Fue el hombre que cargó con el peso de mantener sonriendo a toda una sociedad. Mientras él mismo luchaba en silencio contra sus propias heridas. Y quizá esa sea la lección más importante que nos dejó. La esperanza no consiste en fingir que nunca tienes miedo. Consiste en seguir levantándote. Para que alguien más encuentre el valor de hacer lo mismo.
porque, mientras exista alguien dispuesto a decir ya estoy aquí, la oscuridad nunca tendrá la última palabra. Ya yo me bajo en la siguiente parada, por nada acepto lo que me ofrezca, desde críticas honestas hasta una sonrisa que nada le cuesta. Cuando las palabras se convierten en esperanza, no todos los héroes usan una capa. Algunos solo necesitan un micrófono. Y muy pocas voces marcaron al rap en español tanto como la de Canserbero. Nacido en Venezuela, Tyrone José González Zorama creció rodeado de dificultades, pérdidas y una realidad que muchas veces parecía no ofrecer ninguna salida. En lugar de escapar de ese dolor, decidió convertirlo en arte. Mientras muchos utilizaban el rap únicamente para entretener, Canserbero lo convirtió en un espacio para hacer preguntas incómodas. Habló sobre la injusticia, la desigualdad, la violencia, la corrupción, la muerte. Y también sobre la importancia de seguir viviendo incluso cuando todo parece derrumbarse. Sus canciones no buscaban maquillar la realidad. Querían obligarnos a mirarla de frente. Porque entendía que el primer paso para cambiar el mundo es reconocer aquello que está mal. Con discos como Vida y Muerte, demostró que el rap podía ser mucho más que rimas pegadizas. Podía ser poesía, filosofía, crítica social, y un refugio para quienes sentían que nadie comprendía lo que estaban viviendo. Millones de personas encontraron en sus letras algo más que música. Encontraron compañía. Encontraron preguntas. Encontraron el impulso para seguir adelante. Su partida en 2015 dejó un enorme vacío. Pero también hizo que su mensaje llegara aún más lejos. Hoy, sus canciones siguen escuchándose en distintos países, inspirando a nuevas generaciones de artistas y oyentes que descubren en sus versos una invitación a pensar por sí mismos. Porque esa fue su verdadera fuerza. No cambiar la realidad con superpoderes, sino despertar conciencias con cada palabra. Tal vez Canserbero no luchó contra monstruos ni salvó ciudades enteras, pero nos recordó que las batallas más importantes también se libran dentro de la mente. Y que una sola canción puede darle fuerzas a alguien para levantarse un día más. Porque, al final, la esperanza también puede escribirse en forma de verso. Y cuando una voz logra hacer que millones se sientan comprendidos, esa voz nunca termina de apagarse. En toda guerra, después de la tormenta viene la calma. Peleaste con valentía. Habrá días en que perdamos la fe. Días en que nuestros aliados nos traicionen. Pero jamás llegará el día en que olvidemos este planeta y a sus habitantes. Optimus Prime, el líder que nunca dejó de creer. Si hablamos de símbolos de esperanza, hay un personaje que muchos seguramente estaban esperando. Optimus Prime. Y sí, lo admito, no he visto todas las series ni conozco cada versión del personaje. Pero hay algo que todas comparten: su forma de entender el liderazgo. En un universo consumido por una guerra que parece no tener fin, Optimus jamás pelea porque disfrute la violencia. Pelea porque sueña con el día en que ya no sea necesario hacerlo. Antes de convertirse en el legendario líder de los Autobots, era un robot común conocido como Orion Pax. Sin embargo, fueron su sabiduría, su compasión y su sentido de la justicia los que terminaron convirtiéndolo en el portador de la matriz de liderazgo. Desde entonces ha enfrentado una y otra vez a Megatron, sacrificando su propia seguridad para proteger tanto a su pueblo como a la Tierra. Pero lo que realmente lo convirtió en un ícono no fueron sus victorias, fueron sus ideales. Optimus siempre recordó que un líder no es quien manda, es quien está dispuesto a sacrificarse por los demás. Por eso, incluso en los momentos más oscuros, nunca dejó de creer que algún día la guerra terminaría, y que la libertad valía cualquier sacrificio. Quizá esa sea la razón por la que tantos lo recuerdan con cariño. No por ser un robot gigantesco que se transforma en camión, sino porque, detrás del metal, había un personaje con una humanidad que muchos seres humanos envidiarían. Y aunque este sea solo un bonus, era imposible dejar fuera a uno de los líderes más inspiradores de la cultura popular. Porque la esperanza también puede rugir con el motor de un camión. Y recordarnos que un verdadero líder nunca deja atrás a quienes confían en él. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús de Nazaret. Cuando la esperanza cambió la historia, y si hay un nombre que ha representado la esperanza durante más de 2000 años, ese es Jesús de Nazaret.
Más allá de las creencias de cada persona, es imposible negar el impacto que ha tenido en la historia de la humanidad. En una época marcada por la pobreza, la opresión y las profundas diferencias sociales, apareció un hombre con un mensaje que parecía ir en contra de todo lo establecido. Amar al prójimo. Perdonar incluso a los enemigos. Ayudar a quien más lo necesita. Y recordar que el valor de una persona no depende de su riqueza, su poder o su posición. Mientras muchos esperaban un líder que conquistara con la fuerza, Jesús eligió conquistar con la compasión. Sus enseñanzas hablaban de misericordia antes que de venganza, de servicio antes que de orgullo, y de esperanza incluso en los momentos más oscuros. Los evangelios narran que recorrió pueblos sanando enfermos, consolando a quienes sufrían y anunciando un mensaje de amor y reconciliación. Finalmente fue condenado a morir en una cruz. Para los cristianos, su resurrección es la mayor expresión de esperanza. La afirmación de que el mal y la muerte no tienen la última palabra. Independientemente de la fe de cada uno, su mensaje ha inspirado durante siglos a personas dedicadas a ayudar a los demás, construir comunidades y trabajar por la paz. Quizá esa sea la razón por la que su influencia ha atravesado generaciones. No dejó un imperio. No comandó un ejército. No conquistó territorios. Lo que dejó fueron ideas. Ideas capaces de cambiar vidas. Porque la verdadera esperanza no nace cuando todo es fácil. Nace cuando alguien decide seguir amando, seguir perdonando y seguir haciendo el bien. Incluso cuando el mundo responde con odio. Y tal vez esa sea la enseñanza que une a todos los personajes de este video. Superman nos enseñó que el poder puede usarse para proteger. El Capitán América nos mostró que los principios valen más que la victoria. Olmir demostró que una sonrisa también puede salvar personas. Cancerbero convirtió sus palabras en un refugio para millones. Optimus Prime nos recordó que un verdadero líder siempre lucha por la paz. Y Jesús de Nazaret nos dejó una idea que ha atravesado siglos. La esperanza no cambia el mundo por sí sola. Lo cambia la gente que decide vivir de acuerdo con ella. Tal vez ninguno de nosotros pueda detener un meteorito como Superman. Levantar un escudo como el Capitán América. Sonreír frente al peligro como Olmir. Escribir versos como Cancerbero. Liderar una guerra como Optimus Prime. O ser perfecto como Jesús de Nazaret. Pero hay algo que sí podemos hacer. Elegir. Elegir ayudar en lugar de ignorar. Elegir escuchar antes que juzgar. Elegir tender una mano cuando alguien más la necesita. Porque la esperanza nunca ha dependido de tener superpoderes. Siempre ha dependido de las personas. Tal vez por eso seguimos creando héroes. Porque, en el fondo, todos necesitamos recordar que incluso en los peores momentos, siempre existe alguien dispuesto a hacer lo correcto. Y quién sabe, quizá algún día ese alguien pueda ser tú. Si este video te gustó, compártelo con alguien que necesite recordar que todavía existen razones para creer en un mundo mejor. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué personaje o qué persona representa la esperanza para ti? Nos vemos en el próximo video.